publica el diario sobre el estatus del que gozó el mamado. Ulises Pinto, así se llama, contaba con antecedentes de proteger a los Zetas. Y hay que fijarnos en los años. En 2009, cuando era agente de la Policía Federal, Pinto Madera fue detenido con Rafael del Ángel Vélez Morales o José Manuel Figueroa Martínez El Fallo, señalado como líder de los Zetas en Cancún. Registros hemerográficos indican que el mamado en ese entonces tenía el grado de suboficial de la Policía Federal y estaba adscrito desde el 2006 al sector La Tinaja, una de las 6 comisarías que integraban la Comandancia de Región de Veracruz para la vigilancia de carreteras federales. Puede leerse en la nota de Reforma. El ejército informó que El Fallo, el operador de los Zetas, y su grupo habían arribado a Quintana Roo, procedentes del puerto de Veracruz, donde los líderes del brazo armado del Cártel del Golfo les instruyeron a expandir su influencia en la península de Yucatán. Tras las capturas, la Procuraduría General de la República arraigó por 40 días a todos los detenidos, pero Pinto, el mamado, quedó más tarde en libertad sin que se conocieran las circunstancias, dice este texto, es decir, no se dio a conocer públicamente si fue liberado después del arraigo o después de haber sido consignado ante un juez federal. La carrera policíaca de El Mamado inició el 1 de agosto de 1994 cuando ingresó a la Policía Federal de Caminos, hoy cuerpo extinto. El 1 de abril de 1998 lo asignaron a la comisaría del sector 12 en Tapachula, Chiapas, donde permaneció hasta el 30 de septiembre del 2002, cuando lo comisionaron a la sección segunda del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva en la Ciudad de México. El 17 de marzo del 2006 lo enviaron a la comisaría del sector La Tinaja, en Veracruz, donde empieza a relacionarse y a brindar protección a los Zetas. Desde aquel entonces, Pinto Madera, alias El Mamado, era un agente que llamaba la atención porque usaba una camioneta BMW y un Mazda, pese a que sus ingresos netos anuales como servidor público eran de 143,000 pesos. Después de su captura, en 2009, ya no hay registros de las declaraciones patrimoniales, como lo señaló también Álvaro Delgado en su texto. Ya solamente pues, se sugiere ahí que ya no regresó a su plaza de la Policía Federal tras su liberación. En el 2013, sin embargo, la entonces Secretaría de la Función Pública le inició un procedimiento administrativo porque de 1997 y 2002 detectó que él y su esposa registraron depósitos bancarios de origen desconocido. Se desconoce el desenlace de ese expediente de la Secretaría de la Función Pública. Tenemos ya estos 2 textos, uno de Sin embargo, uno de Reforma, que nos abonan datos importantes. Primero, lo delicado de que este policía se sumara a la protección de los Zetas, que durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón fue uno de los grupos más sanguinarios y que más daño ocasionaron a miles de personas. Eso, de entrada, pues es un acto condenable. Segundo, tantos datos, incluso fue un hombre que estuvo detenido y aún así fue uno de los superelementos más cercanos al secretario de Seguridad de Tabasco. Porque recuerdas también esta semana que salieron las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, que dijo: yo me fijé en la trayectoria de Bermúdez Requena para contratarlo, y que esto fue también parte de lo que nos llevó a comentar. O sea, ¿no te has dado cuenta de toda esta trayectoria priista que tenía Hernán Bermúdez Requena? Todo lo que se ha criticado, cuáles son los logros que se lograron. Y es lo mismo, ¿no? Con este personaje. ¿Cuál era la trayectoria al momento de darle un cargo tan importante? ¿Cómo no revisas, supervisas todo el trabajo que ha hecho? Y ya ahora que se dan a conocer estos datos, que son datos que ellos tienen acceso inmediatamente porque saben quién ha estado involucrado en temas o en apoyo, en este caso, para los Zetas y todo lo que causaron en su momento. Se sabía de todo este historial negro que había, pero fueron también omisos al tratar de decir: ya cambiaste, entonces, o no, a lo mejor estoy siendo buena persona tratando de entender que ellos sí que quisieron confiar en este personaje,
pero a lo mejor también sabían todo lo que podían conseguir, todo lo que podían lograr al sumarlo a ser parte de este grupo, y ahora ya vemos cómo se ha ido destapando cada uno de los integrantes de esta célula criminal de La Barredora, que poco a poco va ahí encontrándose más información de las personas que estaban al mando y que además tenían puestos importantes en el gobierno de Tabasco. Sí, híjole, cada vez son datos que salen y salen y salen. Yo creo que Adán Augusto no se debería limitar en su información sobre este caso. O sea, el tuit y una declaración en la sesión extraordinaria de Morena de es politiquería no son suficientes. O sea, el caso, insisto, mientras salen más y más y más datos, o sea, amerita una plena transparencia, ¿no? O sea, pero pues yo creo que ya dice con la entrevista a Ciro fue suficiente o no sé, pero bueno, ahí está lo que está pasando. Porque además fue la única entrevista que dio. No dio más entrevistas, no estuvo con absolutamente nadie más, con lo cual sí nos confirma que Ciro Gómez Leiva es el espacio en el que cualquier persona puede ir a decirse no soy culpable, o se pueden leer cartas del más allá, o puede... Ah, no recordaba eso. Sí, no, es que es una serie de personajes que han desfilado últimamente y han utilizado a Radio Fórmula, porque tanto en el espacio de Azucena Uresti como en el espacio de Ciro Gómez Leiva han hecho este tipo de posicionamientos. Ellos les abren los micrófonos, pero también con esta idea de, ay, eres víctima de todo un linchamiento mediático, ¿no? Entonces te ofrezco este espacio para que hablemos, y yo hasta me siento incómodo de que te tenga que hacer este tipo de preguntas. Ahí es lo que tenemos, pero también hay todo otro mundo, ¿no? Que es el mundo digital, el mundo que inmediatamente siempre recuerda qué fue lo que se dijo en el pasado por parte de estos personajes. Si hubo un tweet, si hubo una conferencia de prensa, si hubo un encuentro con medios de comunicación de una manera muy, muy rápida. Pues ahora, el día de ayer, diversos usuarios de redes sociales recordaron un video del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien en febrero del 2023, cuando se desarrollaba el juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, el ahora legislador dijo en ese momento que Felipe Calderón sí sabía del actuar de su secretario de Seguridad. Ante lo que se vive en Tabasco y todo lo que le hemos estado compartiendo y la orden de aprehensión que tiene Hernán Bermúdez Requena, los usuarios recuperaron una declaración en donde aseguró que el verdadero culpable de los nexos entre los cárteles y García Luna fue Felipe Calderón. En este video, Adán Augusto López Hernández dijo, ni modo que quien ocupara la máxima responsabilidad del Estado no supiera. Vamos a ver el siguiente video que se estuvo compartiendo en redes sociales. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Juan Carlos ahorita me dijo que la diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia a veces tarda en de llegar y siempre llega. Y habrá justicia. Habrá justicia no nada más aquí en la tierra, sino también habrá justicia divina, y cada quien seguramente va a recibir el castigo por tanta irresponsabilidad, por tanto afrán criminólogo. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa.